En el año 1511, una embarcación que llevaba a varios conquistadores, entre ellos 2 mujeres, desapareció en su trayecto desde el Darién hacia Santo Domingo. En dicha embarcación iban Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, ambos españoles. El primero originario de Écija, un pueblo ubicado en la región de Extremadura, y el segundo originario de Palos, famoso puerto de donde partieron las 3 carabelas. Durante mucho tiempo no se supo nada de ellos. Pasaron 8 años y no se conocía su paradero, probablemente los darían por muertos. Pero esto cambió cuando en 1519 Hernán Cortés y sus soldados llegaron a la isla de Cozumel. Allí Cortés recordó que algunos de sus soldados, que habían estado en expediciones anteriores en la península de Yucatán, le comentaron que al encontrarse con algunos indios les dijeron «Castilan, Castilan», y creyó Cortés que algunos desafortunados españoles habrían quedado varados en aquellas tierras. Acto seguido, les preguntó a los caciques de Cozumel que si habían visto gente como ellos, a lo que respondieron que sí, que estarían a 2 días de distancia tierra adentro en la península. Incluso dijeron que algunos mercaderes habían hablado con aquellos españoles hacía pocos días. Entonces Cortés escribió una carta donde les indicaba a los extraviados que habían llegado más españoles, que se dirigieran rumbo a la isla de Cozumel, que enviaría soldados a su rescate, los cuales esperarían por ellos hasta 8 días, por lo que debían apresurarse. Después pidió a uno de los caciques que enviara a su gente para hacerles llegar la carta. El cacique miró a Cortés y le explicó, mediante un traductor, que esos españoles eran esclavos de otros gobernantes y que si quería que regresaran debía pagar su rescate, por lo que Hernán juntó algunas piezas de valor a manera de retribución. Con ello, partieron los soldados y los indígenas en 2 embarcaciones hacia el lugar donde supuestamente habían visto a los españoles. Después de unos días, la carta llegó a manos de Jerónimo de Aguilar, quien se alegró al saber que sus plegarias habían sido escuchadas, porque cabe mencionar que Jerónimo tenía órdenes de evangelio, es decir, era un religioso. Jerónimo había esperado muchos años aferrándose a su fe para algún día ser rescatado. De inmediato se puso en marcha hacia donde estaba Gonzalo Guerrero, el otro español extraviado, para comentarle sobre la carta y los hombres que habían llegado con Cortés. Pero la respuesta que recibió de parte de este no fue la que esperaba. Gonzalo ya se había habituado al lugar a pesar de tener una condición de semiesclavo. Estaba casado con una indígena, tenía 3 hijos y era capitán en tiempos de guerra. No tenía la menor intención de regresar a Castilla. Le respondió a Jerónimo que se regresara, que él ya tenía su vida hecha en esas tierras, que tenía 3 hermosos hijos, además que qué pensarían los españoles si lo vieran con la cara labrada y las orejas horadadas como las tenían los indios. Jerónimo no podía creer lo que escuchaba, y como era hombre religioso, le dijo que no valía la pena perder su alma al quedarse entre indios. Entonces la mujer de Gonzalo, que estaba a su lado, le reclamó a Jerónimo, diciéndole que se largara, que no intentara quitarle a su marido. De Aguilar le respondió entonces a Guerrero que si quería llevarse a su mujer y a sus hijos lo podía hacer, pero que debía regresar. No obstante, Gonzalo insistió en que no volvería y para convencerlo de que prefería quedarse, le dijo que hacía poco más de un año él combatió junto con los indios contra Francisco Hernández de Córdoba, que había sido él mismo quien le aconsejó a su cacique que les hicieran la guerra a los españoles. Visto esto, Jerónimo se fue de aquel pueblo y se dirigió hacia donde le habían dicho que esperarían las embarcaciones. Al llegar al lugar señalado no encontró nada ni a nadie. Habían pasado más de 8 días y los españoles se habían ido. Los soldados regresaron con Cortés y este enfureció porque ni habían traído de vuelta a los españoles ni supieron su paradero, por lo que los mandó nuevamente con una carta similar a esperar 8 días más. La nueva carta llegó a Jerónimo, el cual se fue a toda prisa hacia el lugar señalado. Esta vez le pagó a unos indios para que lo llevaran en un bote hacia donde se encontraban los barcos españoles. Pasados unos días, los soldados hispanos vieron que un bote con indios se acercaba. De Aguilar había pasado tanto tiempo entre los indígenas que estaba irreconocible. Incluso algunos soldados desconfiaron y dijeron que dónde estaba el español, por lo que Jerónimo les dijo, Dios, Santa María y Sevilla, con lo cual lo reconocieron. Una vez en el barco, regresaron hacia Cozumel. Lo presentaron ante Cortés, quien también se asombró de su apariencia indígena, para posteriormente darle la bienvenida y también darle de comer y algunas ropas. Habiendo reposado un poco, Jerónimo les contó cómo fue que habían terminado en esas tierras, que en el barco iban con otros 15 hombres y 2 mujeres desde el Darién hacia la isla de Santo Domingo, pero que hubo corrientes tan fuertes que los desviaron hacia el arrecife Alacranes y no pudieron navegar más, por lo que tuvieron que salir del arrecife en un bote,
creyendo que podían llegar a la isla de Cuba o Jamaica. No obstante, las corrientes los echaron hacia la tierra de Cotoche y los caciques de aquella tierra los capturaron y los repartieron como esclavos. La mayoría de los hombres, según Jerónimo de Aguilar, fueron sacrificados a los dioses indígenas y las mujeres murieron poco después debido a que las hacían trabajar demasiado. De manera que de todos los que en un principio iban, solo quedaron vivos él y Gonzalo Guerrero. De Aguilar dijo que el cacique lo puso a hacer trabajos de esclavo como acarrear leña y agua, cavar los maizales y en una ocasión lo pusieron a transportar una carga tan pesada que se enfermó. Posteriormente logró huir a la tierra de otro cacique, donde fue encontrado por los hombres de Cortés. Pero la historia de Jerónimo de Aguilar no terminó ahí. Él sería uno de los traductores junto con la Malinche durante la conquista de la Nueva España. Lo que sí termina aquí es este relato, pero antes quiero dejar las siguientes preguntas en el aire. ¿Fue correcto lo que hizo Gonzalo Guerrero? Es decir, ¿fue correcto dejar sus costumbres, sus compatriotas y su tierra para unirse a los extranjeros? ¿O era preferible la forma en que actuó Jerónimo de Aguilar? Algunos llaman a Gonzalo Guerrero el padre del mestizaje. Entonces, ¿por qué no llamamos a la Malinche la madre del mestizaje? ¿Por desconocimiento? ¿Por machismo? ¿Por qué hacemos juicios tan diametralmente opuestos a dos personas que tuvieron circunstancias similares? Yo creo que da mucho en qué pensar. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.